Vamos a ver lo que es el triángulo de potencias. Cuando estemos trabajando con potencias no vamos a trabajar con valores instantáneos. Vamos a trabajar con esos valores ya medios y con un valor fijo. Es decir, para la potencia de una resistencia, pues trabajaremos con el valor de su V eficaz, la I eficaz y el coseno de phi. Para elementos que son reactivos trabajaremos con potencia reactiva. Tendremos una potencia total y un factor de potencia del circuito. Bien, imaginemos un circuito que tiene varios componentes distribuidos como convenga, o bien serie, paralelo, mixto, etcétera, etcétera. Y esos componentes son varias resistencias, varias bobinas y varios condensadores. A la hora de determinar sus potencias ya sabemos que las potencias hay que sumar las potencias de cada elemento. Entonces, todos los elementos resistivos tendrán una disipación de potencia y todos esos elementos resistivos se englobarán dentro de esta potencia, de una potencia activa. Esa potencia activa va a venir dado por esta fórmula: voltaje eficaz por intensidad eficaz por el coseno de phi. Es decir, en todo ese circuito al final habrá un desfase entre la V y la I total. Bueno, pues ese desfase entre la V y la I total es phi. Pues toda la potencia de todas las resistencias estará englobada aquí. V total del circuito por la I total del circuito por el coseno de phi. Repito, phi el desfase total entre la V y la I. Y V y I los valores eficaces. Bien, en ese circuito también habría condensadores y bobinas. Por lo tanto, toda la energía, toda la potencia reactiva de ese circuito quedará englobada en esta fórmula que tengo aquí. El voltaje eficaz del circuito por la intensidad eficaz que circule por el circuito por el seno de phi, siendo phi el mismo, claro, el desfase entre la V total y la I total. Y esa potencia reactiva le vamos a llamar Q. P para la activa, Q para la reactiva. La potencia activa la mediremos en vatios, como siempre, y la potencia reactiva lo vamos a medir en voltiamperios reactivos. Bien, estas dos potencias, si las sumamos, me dará lo que es la potencia total, también llamada potencia aparente, que será el valor del voltaje eficaz por la intensidad eficaz, y que la vamos a medir en voltiamperios y ya. Potencia activa, vatios. Potencia reactiva, voltiamperios reactivos. Potencia aparente, voltiamperios. Y luego, claro, tendremos un factor de potencia de toda esa instalación. Bien, repito, estas serán las fórmulas que utilizaremos a la hora de analizar los circuitos. No vamos a utilizar los valores instantáneos. Estos valores son constantes, es decir, V es un valor constante, es el valor eficaz y es el valor eficaz, y coseno de phi es constante porque phi, como he dicho anteriormente, es el desfase entre V y I. Y si tenemos un circuito concreto con unos valores concretos, phi va a desfasar la V y la I un valor concreto. Por lo tanto, tendremos aquí todos valores constantes. Bien, si tenemos un circuito RL, es decir, compuesto de una resistencia o elementos resistivos y elementos reactivos en forma de bobinas inductivos, tendremos una potencia activa, por esta fórmula, y una potencia reactiva. Bien, la potencia activa la dibujaremos siempre horizontal. Siempre nos vamos a olvidar al trabajar con potencias de los ángulos, de los argumentos que puedan tener los vectores. Siempre vamos a dibujar para obtener el triángulo de potencias la potencia activa en el eje horizontal, positivo. La potencia reactiva, si es inductiva, la dibujaremos a 90 grados, como está aquí. Esta sería potencia reactiva inductiva.
Recordemos que estamos hablando de un circuito RL, de resistencia y bobina. Y si sumamos las dos potencias, pues obtendremos la potencia aparente. El ángulo que hay entre la horizontal y la potencia aparente es justamente phi, es decir, el desfase que en ese circuito se va a producir entre el voltaje y la corriente. En este caso va a ser un circuito inductivo. La corriente va a ir retrasada phi grados respecto al voltaje que se aplica en ese circuito. Bien, vamos a ver el caso que sea un circuito RC. Como he dicho antes, la potencia activa en el eje horizontal positivo. Potencia activa, la que disipa las resistencias, todos los elementos resistivos en el eje horizontal. Ahora, en este caso tenemos una potencia reactiva capacitiva, por lo tanto lo vamos a dibujar a 90 grados negativos respecto a la horizontal, como está aquí, y siempre lo haremos así. Entonces tenemos una potencia activa disipada por los elementos resistivos, tenemos una potencia reactiva debida a los elementos capacitivos, y la suma de esas dos potencias, la activa y la reactiva capacitiva, pues me dará la potencia total o aparente. Y el ángulo entre esa potencia total o aparente y la horizontal me va a dar phi, es decir, el desfase que este circuito está produciendo entre el voltaje aplicado y la intensidad que circula a través de ese circuito. Circuito compuesto por elementos resistivos y capacitivos. Bien, para el caso que tengamos un circuito con elementos de los tres tipos RLC, tendremos una potencia activa, como siempre en el eje horizontal positivo, tendremos una potencia reactiva inductiva, la que corresponda a todos los elementos inductivos, y tendremos una potencia reactiva capacitiva, la que corresponda a todos los elementos capacitivos, es decir, aquí se englobarían todas las potencias reactivas de todos los elementos capacitivos que haya, todos los condensadores si queremos. Aquí se englobarían todas las potencias, englobaría quiere decir sumando, se sumaría cada una de las potencias de cada uno de los elementos inductivos para darnos una potencia inductiva total en ese circuito. Bien, como vemos, la potencia reactiva inductiva y la potencia reactiva capacitiva están en la misma línea. Recordemos que cuando veíamos las potencias en cada uno de los elementos había un desfase de 180 grados entre esas potencias. Por lo tanto, yo esto lo puedo sumar de una forma lineal. Son dos vectores en oposición, realmente se van a convertir en una resta. Una resta, el vector mayor es el de la potencia reactiva capacitiva, por lo tanto, tirará hacia abajo la resultante. Tendré una QL más QC, es decir, una potencia reactiva capacitiva sumada a una potencia reactiva inductiva que me dará una resultante hacia abajo. Bueno, pues sumando ahora las dos potencias, la activa que consumen o que disipan los elementos resistivos, más la resultante reactiva, obtendré la total de ese circuito. Y lo mismo, haciendo el ángulo entre la potencia total o aparente de ese circuito con la horizontal, obtendré el desfase phi entre el voltaje y la intensidad en ese circuito. Como se ve en este caso, este circuito sería capacitivo, es decir, ha tenido más influencia la reactancia capacitiva, el ángulo negativo. Si es inductivo el circuito, ángulo positivo. Si es capacitivo, ángulo negativo. Bien, por supuesto, todo lo que conocemos hasta ahora de la forma de hallar potencias, podemos seguir utilizando esas fórmulas. Es decir, el hecho de que hayan aparecido estos elementos nuevos en corriente alterna
No quiere decir que las leyes y las fórmulas que conocemos ya de corriente continua desaparezcan, al contrario, se siguen manteniendo, lo que pasa es que aparecen otras nuevas, pero se siguen cumpliendo las mismas leyes que para corriente continua. Por ejemplo, en una resistencia, sabemos, bueno, una resistencia en cualquier elemento, la potencia viene dada por el producto del voltaje y la corriente en ese elemento. Es decir, la potencia en una resistencia es el producto del voltaje por esa resistencia y la intensidad por esa resistencia. Valores eficaces, estamos en corriente alterna, valores eficaces. Bien, también sabemos que trabajando con este producto y la ley de Ohm, podemos poner la potencia en una resistencia como la resistencia por la intensidad que circula por la resistencia al cuadrado. También sabemos que podemos poner, por el mismo motivo, trabajando con este producto y la ley de Ohm, podemos también poner la potencia en una resistencia como el voltaje al cuadrado que tenemos en esa resistencia dividido por el valor de la propia resistencia. Eso no ha variado y sigue siendo lo que hemos estado viendo en corriente continua. Lo que pasa que ahora aparecen también unas nuevas fórmulas, pero que siguen cumpliendo la igualdad, porque han aparecido unos nuevos elementos. Ha aparecido la conductancia, que vamos a trabajar con ella. Entonces, al aparecer la conductancia, eso no quiere decir que en corriente continua no haya conductancia, pero no se suele trabajar tanto como cuando se está en corriente alterna. Entonces aquí sí que vamos a hacer mucho más uso de la conductancia. Entonces, la conductancia sabemos que es la inversa de la resistencia. Por lo tanto, tendríamos que la potencia la podemos poner como la intensidad que circula por esa resistencia al cuadrado dividido de la conductancia, o el voltaje de esa resistencia al cuadrado multiplicado por la conductancia, es decir, las inversas de las resistencias. Bien, en cuanto a las potencias reactivas, lo mismo, simplemente es trabajar de forma análoga. VL por IL, estamos ante una bobina, la potencia reactiva de una inductiva, o sea, estamos hablando de una bobina, el voltaje en la bobina por la intensidad que circula por la bobina. Eso también va a ser igual a la oposición que presenta la bobina, lo puedo comparar con la resistencia, la oposición multiplicado por la intensidad al cuadrado que circula por esa bobina. Puedo comparar las dos y veo que me estoy refiriendo a lo mismo. Igual que aquí tengo el voltaje que tengo en el componente al cuadrado, voltaje que tengo el componente al cuadrado, en este caso la bobina, dividido de la oposición. Pues en este caso la oposición en una bobina es la reactancia inductiva. Voltaje de la bobina al cuadrado dividido de la reactancia inductiva de esa bobina. Y si ya trabajo con la susceptancia, también sé que la susceptancia es la inversa de la reactancia. Por lo tanto, intensidad de la bobina al cuadrado dividido de la susceptancia inductiva. Voltaje que tengo en la bobina al cuadrado por la susceptancia inductiva. Bueno, lo mismo para el condensador. La oposición que presenta el condensador por la intensidad al cuadrado que circula por el condensador, o el voltaje al cuadrado del condensador dividido entre la oposición que presenta el condensador. Es decir, comparando los tres puedo llegar a la conclusión de que más o menos el trabajo es análogo. Bien, en cuanto a la potencia aparente, aquí hay que tener cuidado, porque aquí sí, aquí yo puedo determinar la potencia para un condensador, dos condensadores, o para tres condensadores, o para cuatro condensadores, los condensadores que hay en el circuito, y luego sumar todas esas potencias reactivas. Y todas ellas las pondría en vertical hacia abajo, es decir, a menos 90 grados. Pondría la suma de todas esas potencias, sin problema. O puedo hacer la potencia reactiva de una bobina, o la potencia reactiva de otra bobina, la potencia reactiva de otra bobina, aplicando cada uno de estos valores a las correspondientes bobinas, y luego sumar todas las potencias reactivas de las bobinas. Y eso lo pondría
en el eje vertical a 90 grados, hacia arriba. Y lo mismo con las resistencias. Puedo hacer la potencia de una resistencia, la potencia de otra resistencia, la potencia de otra resistencia, y luego sumar todas esas potencias en una. Y lo pondría en el eje horizontal, esa potencia activa. Bien, pero eso no lo puedo hacer con la potencia aparente. Aquí sí tengo claro qué posición ocupan esos vectores, pero aquí no lo tengo claro, porque el vector de la potencia aparente va a depender de los valores de la potencia reactiva y de la potencia activa. Por lo tanto, hay que tener cuidado al trabajar con esta fórmula. Bien, cuando tenemos un circuito, en ese circuito, si yo trabajo a nivel global, esta potencia me dará la potencia de todos los elementos que están en ese circuito, de todos los elementos resistivos en ese circuito. Yo puedo hacer esa potencia de cada uno de esos elementos resistivos, de cada una de las resistencias si queremos, y luego sumarlo todo. Llegaría a esta conclusión, a este valor que me haya dado aquí. Por otro lado, si yo utilizo esta expresión, determinaré toda la potencia reactiva de ese circuito. Pero aquí no voy a determinar qué parte de esta potencia es reactiva inductiva y qué parte de esta potencia es reactiva capacitiva. Así que puedo coger por un lado, hallar cada una de las potencias reactivas inductivas y sumarlas. Por otro lado, hallar cada una de las potencias reactivas capacitivas de cada uno de los condensadores y sumarlos. Y la resta de estas dos, es decir, la suma vectorial, que se convertirá en una resta lineal, me tendría que dar como resultado esta potencia reactiva total. Bien, vamos a ver qué pasa cuando trabajamos con la potencia aparente. La potencia aparente la podemos poner en forma compleja. Es decir, la potencia activa la podemos considerar como la parte real de ese número complejo. Si estamos trabajando en rectangulares, la potencia activa sería la parte real. Y la potencia reactiva sería la parte imaginaria. Ya tenemos aquí el complejo. Es muy fácil de determinar. V por I por coseno de phi, sabemos que es la potencia activa. V por I por el seno de phi, sabemos que es la potencia reactiva. Más o menos, dependiendo si es capacitiva, que iría para abajo, menos, o inductiva, potencia reactiva inductiva, que sería más, iría para arriba. Bueno, eso sería una forma de representar la potencia aparente en forma compleja, pero ojo, hay que tener mucho cuidado cuando se representa en forma polar. Bien, podemos decir que si queremos hacerlo en forma polar, multiplicamos V con su valor, con su desfase que tenga la V, por I con el valor que tenga de desfase la I, el módulo sería V por I, y el argumento sería la suma de los dos ángulos, A más B. Bueno, eso no representa la potencia aparente, porque la potencia aparente se tiene que dar por el vector y phi, el ángulo que va a haber de desfase entre la V y la I. Vector y el ángulo phi. Sin embargo, A más B no representa el ángulo phi, como lo puedo comprobar aquí. O sea, el ángulo phi sería el ángulo que hay entre V e I. Sería este, precisamente, que está aquí. Bueno, que no está representado realmente aquí. Y ese sería como consecuencia del ángulo alfa menos el ángulo beta. Ese sí que sería el ángulo phi. Por lo tanto, mucho ojo al trabajar con la potencia aparente en forma compleja o en forma polar, porque hay que tener en cuenta que si queremos hacerlo así hay que multiplicar el voltaje
con su correspondiente argumento por el vector conjugado de la corriente. Es decir, en este caso, por I menos beta, que sería el conjugado de este vector. Entonces sí, alfa más menos beta, efectivamente sí que tendríamos el ángulo phi, que sí que estaría entonces bien representada la potencia aparente. Bien, vamos a ver cómo se corrige el factor de potencia. Bien, si tenemos una potencia activa, sabemos que viene dada por esta expresión, es decir, la potencia útil, la potencia que va a transformarse en un trabajo útil. V por I por coseno de phi. La intensidad, por lo tanto, viene dada como la potencia dividido el voltaje por el factor de potencia. Entonces, ¿qué pasa si el factor de potencia es bajo? Que aumenta la intensidad. Si aumenta la intensidad, una de las consecuencias que tiene es que se va a producir más pérdidas, por ejemplo, en la línea, la resistencia de la línea multiplicado por la intensidad al cuadrado. Si el factor de potencia es bajo, la intensidad es alta, las pérdidas son altas. Entonces hay que corregir ese factor de potencia. Hay que procurar que ese factor de potencia sea lo más alto posible, que se acerque lo máximo a 1. Es decir, que haya el mínimo desfase entre la V y la I. Hay que corregirlo por las pérdidas y más que nada porque en las compañías eléctricas penalizan a las empresas que no lo hacen. Los que tienen el coseno de phi muy bajo, porque tiene mucha energía reactiva, generalmente inductiva debido a los motores, pues tiene un alto consumo de intensidad. Intensidad que es medible, intensidad que efectivamente, como digo, entre otros problemas, causa pérdidas en las líneas. Bien, ¿cómo hacemos para corregir ese factor de potencia? ¿Cómo hacemos sin afectar, por supuesto, a la potencia útil? Es decir, a la potencia que al final tiene que servir para realizar un trabajo útil. Bueno, supongamos que tenemos un sistema que tiene esta potencia activa, tiene esta potencia reactiva, como vemos es inductiva. Generalmente esas potencias reactivas se deben a los motores y a elementos inductivos. Y tenemos esta potencia aparente. Por lo tanto, el desfase que va a haber entre la V y la I en esa instalación, phi, es este que tenemos aquí, con un factor de potencia determinado, un coseno determinado. Bien, queremos reducir ese factor de potencia. Queremos aumentar ese factor de potencia. Queremos reducir el ángulo phi, que se reduzca el desfase entre la V y la I. Eso quiere decir que queremos aumentar el factor de potencia. Entonces, queremos un ángulo phi prima. Eso nos dará una potencia aparente prima, a que sea menor que la de antes. Pero sin embargo vemos que la potencia activa no ha sufrido ningún cambio, sigue siendo exactamente la misma. Bien, para ello, ¿qué hacemos? Tenemos que reducir toda esta potencia reactiva inductiva. ¿Y qué método conocemos para reducir la potencia reactiva inductiva? Pues esto que tenemos aquí, añadirle una potencia reactiva que se oponga a la inductiva. Y esa potencia reactiva que se opone a la inductiva es una potencia reactiva capacitiva. Es decir, que si a este sistema le ponemos en paralelo unos elementos, un condensador, una batería de condensadores, por ejemplo, o un motor síncrono con sobreexcitación trabajando en vacío, resulta que esos elementos lo que van a producir va a ser, producir entre comillas, una energía, una potencia reactiva capacitiva, es decir, hacia abajo. Entonces, poniendo esta cantidad de potencia reactiva capacitiva, quedará una resultante aquí de Q', una potencia reactiva resultante que será esta que tengo aquí. Entonces sí, tendré un sistema ahora con la misma potencia que antes,
con una potencia reactiva menor que la de antes, por lo tanto con un ángulo phi menor que el de antes y por lo tanto con un factor de potencia mayor que el de antes. Eso quiere decir que he reducido la intensidad que se va a solicitar sin modificar la potencia útil. Bien. ¿Cómo tiene que ser el elemento que tengo que poner para procurar esta potencia reactiva capacitiva? Lo analizo de la siguiente manera. La tangente en el sistema primitivo del ángulo phi viene dado por la QL que tenía al principio dividido de la P que tenía al principio. Y ahora la tangente del nuevo phi viene dado por la nueva energía reactiva que tengo dividido por la potencia activa, que es la misma que tenía antes. La energía reactiva capacitiva que tengo que añadir viene dada por la que tenía al principio menos la que tengo ahora. Esa es la que tengo que añadir en sentido contrario para bajar ese ángulo phi. Estoy operando con, y la QL y la Q' los puedo obtener de estas dos expresiones. Por lo tanto, me queda que la QC la puedo obtener de esta manera. El phi que tenía antiguo y el phi que voy a tener ahora. Bueno, la potencia reactiva capacitiva la puedo determinar de cualquiera de estas maneras. Me conviene coger esta en concreto, porque el voltaje de la instalación ya lo conozco y va a ser constante. Entonces, trabajando con esa fórmula, potencia reactiva capacitiva igual al voltaje del condensador al cuadrado dividido de la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva ya sé que es 1 dividido de omega c, es decir, la inversa de omega c, con lo cual me queda esta expresión. De aquí lo único que tengo que hacer ahora es despejar la capacidad, es decir, que poniendo una capacidad, repito, una batería de condensadores en paralelo con la instalación o un motor síncrono con sobreexcitación trabajando vacío que me dé que tenga esta capacidad, bueno, pues habré conseguido aumentar el factor de potencia de la instalación, con ello, repito, reducir la intensidad